Que un quería ratito. hablar de un par de Ahora cositas. vamos a hablar, me espera, hago un paréntesis, quiero saludar a José María Pérez Corti, es abogado especialista en Derecho Electoral, para analizar también otro de los temas de la semana y qué va a pasar con las elecciones en estas dos provincias. Bueno, en Tucumán ya Mansur se bajó, dijo, soy el jefe de campaña, pero candidato nomás, ¿qué va a pasar? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches, los saludamos desde Corrientes. Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, ¿se puede analizar la decisión de la Corte ajeno a toda circunstancia política electoral hoy por hoy? Es decir, ¿se puede analizar alguna cuestión solamente de derecho o es inevitable hablar de oportunidad, de tiempos, de conveniencias? En materia de derecho electoral, Ujú. por tratarse justamente de la única rama del derecho que tiene por objeto poner dentro de procedimientos auditables, previsibles y controlables al poder en estado puro, cualquier decisión que se toma y que afecta los contenidos de las reglas electorales siempre da lugar o se presta para interpretaciones o lecturas Ujú. políticas. Sin embargo, creo que los fallos judiciales deben ser leídos como fallos judiciales desde la perspectiva del enfoque institucional y que las especulaciones políticas que siempre van a estar deben ocupar el lugar pertinente que son los ámbitos de la política. No me inclino principalmente por una lectura política ante un fallo de semejante trascendencia, sí está pendiente la resolución de la cuestión de fondo para ver cuáles han sido los motivos que han llevado a la Corte a esta decisión. Esto es como cuando escuchamos una sentencia en un proceso penal oral y la definición sobre culpable o inocente es lo primero que conocemos y después tenemos que esperar 15 días para ver cuál es el fundamento que da el tribunal o el jurado popular. Bueno, estamos en la misma situación. Parecerían, digamos, cuestiones eh, medianamente simples o entendibles por todos, la discusión si están vedados porque ya cumplieron la cantidad de mandatos que sus constituciones le autorizan o no. Y parecería que este juego entre vicegobernador y gobernador pasa por ahí la interpretación. ¿Usted tiene, digamos, una opinión formada en relación a si estas candidaturas se pueden, sacándola de Mansur, porque bueno, Mansur decidió él apartarse, pero si estaba bien que sean candidatos o no, a la luz de las constituciones Bueno, locales? hay dos cuestiones muy delicadas en juego. Primero, la autonomía provincial, que creo que hay que ser sumamente respetuoso y para emitir una opinión fundada respecto de la pertinencia o no de estas candidaturas, habría que realmente estudiar muy a fondo todo el entramado jurídico y todos los precedentes anteriores. A la vez está en trámite un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Cualquier opinión que emitamos nosotros o cualquier otro jurista o profesor o académico necesariamente va a impactar o puede ser tildada de que procura entrar en un juego de impacto en la voluntad de la Corte, cosa que los tribunales no deben acusar recibo nunca. Creo que también tienen que dar explicación no solo los organismos electorales y los tribunales que se encuentran en estas situaciones excepcionales, sino aquellos que hacen de las estrategias electorales y jurídico-interpretativas de constituciones y de normativas electorales, las someten a una tensión o lo fuerzan en la interpretación hasta tal punto que hoy nos encontramos en situaciones como esta. No hay que buscar las explicaciones solo en el Poder Judicial, que es quien actúa cuando las partes judicializan su conflicto político, sino también en aquellos que forzaron las instituciones a puntos tales en donde es dudoso si es constitucional o no, que es lo que ha dicho la Corte hasta ahora. Esto es dudoso. Déjenme estudiar el fondo y yo voy a resolver el fondo. Entonces, anticipar opiniones es una opinión personal respecto en este momento, habiendo tanto en juego y estando un Tribunal Supremo del país por pronunciarse, es prestarse también a un juego donde ninguno es desinteresa. Yo prefiero dejar pasar esa oportunidad hasta escuchar el fallo y ver cuál es la cuestión de fondo. Doctor, buenas noches. Habitualmente se dice que cada abogado tiene la mitad de la biblioteca de un lado y la mitad del otro. Lo que llama poderosamente la atención son los tiempos, si esto es prudente, si es correcto, faltando 72 o 4 días para una elección que recién resuelva la justicia.
Sí, hay todo un planteo y un análisis sobre eso, si la Corte debió haber tenido reflejos en cuanto a los tiempos procesales y a la oportunidad. Eh, no, no es fácil el funcionamiento interno de una Corte o de un Tribunal Superior de Justicia. No son tribunales unipersonales, son 5, 7, son muchos los miembros que tienen que ponerse de acuerdo, son muchos los detalles, es mucha la jurisprudencia que hay que coordinar para no entrar en contradicción. No son procesos fáciles. Yo tengo la suerte de tener alguna experiencia en ámbitos de ese tipo de tribunales y realmente no son procesos fáciles y le puedo asegurar que no he presenciado en mi vida, en mi tiempo de trabajo en esos ámbitos, nunca he presenciado una especulación que sea tan vana y tan simple como, no, lo demoremos, total, si lo demoramos así perjudicamos a este o beneficiamos al otro. Generalmente son momentos álgidos de muchas corridas en los pasillos de esos tribunales y de muchas idas y vueltas para llegar a esos acuerdos. Vuelvo a repetir, no es la decisión de alguien que unipersonalmente ocupa una estructura de poder y solo tiene que decidir con su dedo qué es lo que él opina. Son ámbitos en donde los consensos son muy valiosos y los consensos para obtener una definición judicial con el voto unánime de todos los miembros son mucho más intensos y más difíciles de conseguir. En materia electoral, la suspensión de la elección es la última alternativa o la última herramienta que se busca. De hecho, nosotros en nuestro país tenemos muy pocos antecedentes de suspensión de elecciones. El más impresionante fue el de la provincia de Catamarca en el año 2003, cuando en medio del proceso electoral alguien que no estuvo de acuerdo con los fallos judiciales decidió incendiar las urnas. No debemos olvidar eso. Y después tuvimos algún otro proceso como en Santiago del Estero en el 2013 o en la ciudad de Villa Allende en Córdoba en el año 2015, bajo el argumento de que había habido un temporal. Ahora, doctor, hoy está... Sí. Por todo lo que usted está... Primero déjeme decirle que no coincido con la analogía esta entre los fundamentos de una sentencia definitiva y la cuestión de fondo en una medida cautelar. Creo que no son asimilables. Pero precisamente por eso, y como usted dijo, si la Corte pretendió decir déjenme estudiar el fondo y después les digo, no hay una alta cuota, no quiero decir irresponsabilidad, sino falta de valoración de el alcance y la profundidad y la importancia del tema, como no haberlo hecho antes y resolver el fondo del asunto, porque ayer escuchaba al vocero de la Corte Electoral tucumana y decía que esta cuestión estaba desde diciembre del 22 en conocimiento de la Corte y que se iba a llegar obviamente a esto. ¿No debieron haber tomado la precaución de fallar antes? Bien, vamos con dos cosas. Lo que hice fue no una analogía, sino poner un ejemplo, ¿no? Para tratar de que el público entienda que lo que estamos esperando es asimilable. Sí, pero son distintos, ¿no? ¿Cómo? Que son distintos, digo. Porque los fundamentos, a ver, yo condeno a alguien a 15 años y después explico por qué. Sin embargo, puedo dictar una cautelar y después en el fondo digo, no, sí, había sido que no. Sí, compartimos que si usted no lo hace feliz el ejemplo, porque efectivamente no es una analogía matemática perfecta, dejémoslo de lado el ejemplo, ¿sí? Fue solamente un ejemplo para tratar de que sea simple comprenderlo a quien está escuchando. En la segunda observación que hace usted respecto de los tiempos que llevó la Corte y que si estaba en Tucumán y que si estaba en tal Corte o en tal otra Corte, sí, todo eso es analizable. Con el diario del lunes todo eso es analizable, pero no creo que ninguno de los que esté opinando haya leído las 400, 500, 700 o 1500 hojas que hay adentro de esos expedientes. No creo que lo hayan leído. No, leímos el fallo de la Corte, nada más. ¿Cómo? Leímos el fallo de la Corte, que los considerando brevemente y en 7 páginas creo que cuenta. 7 páginas uno, 5 páginas el otro. Son dos fallos con una expresión distinta porque tienen que legitimar. Para hacer eso lo pudieron haber hecho hace 2 meses. Doctor, buenas noches. Mañana... ¿Sabe lo que pasa? Me parece que es muy difícil hacer esa afirmación de que lo pudieron haber hecho hace 2 meses si usted no conoce el expediente, si yo no conozco el expediente y si no conocemos el trámite que siguió. Vuelvo a repetir, hay precedentes sobre suspensión de elecciones o situaciones similares a las que estamos viviendo ahora, como Zamora o Eretilnec, y en esos casos, cuando uno va y ve los expedientes provinciales, ve que la cuestión no es una línea
llana y simple como lo estamos pretendiendo Sí. presentar acá. No soy ni abogado de la Corte, ni vocero de la Corte, ni defensor de la Corte, tengo mis diferencias en muchas cuestiones. En esta decisión entiendo que podría haber habido otro tipo de contenido en la decisión, pero no voy a arriesgar esa opinión hasta no tener el fondo, porque soy respetuoso de los trámites judiciales, pero vuelvo a repetir, cuando uno estudia los expedientes realmente conoce lo que estuvo tramitándose y empieza a tomar dimensión algunas demoras. Si uno cuenta las páginas de un fallo y difícilmente comprenda por qué una decisión judicial demoró 5 años. Doctor, buenas noches. Mañana Buenas noches. La oposición de Formosa va a presentar también en mesa de entrada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, invocando un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para exponer, para denunciar el régimen político de las reelecciones que contempla también la Constitución de Formosa, por la cual le permite estar a Gildo Infran hace 8 periodos, si ganara el próximo mandato, al frente del Ejecutivo. ¿Usted cree que las reelecciones, así como ha dicho la Corte, que vulnera el republicanismo, ¿no? ¿Usted cree que vulnera también los derechos humanos? Yo creo que opinar sobre un planteo judicial que todavía no se ha llevado a cabo, en base a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha tenido un contexto muy particular y que no es idéntico a lo que se está planteando acá en esta mesa, es hacer ficción jurídica. Particularmente sostengo, y lo sostengo en clase con mis alumnos y lo sostengo ante quien quiera, que los abogados tenemos una muy importante función institucional, porque somos los garantes del adecuado funcionamiento de las instituciones, y para que las instituciones funcionen adecuadamente, lo primero que tenemos que hacer es respetarlas. Las instituciones en este momento están funcionando. Todo lo que arriesgamos como ficción jurídica no es más que opiniones de café. Lo que nos tiene que importar ahora es cuando el escrito se presente, cuando realmente esa impugnación se materialice y se acerquen los elementos de prueba, pero yo a la distancia, sin haber visto un escrito, sin haber visto nada, no me atrevo a sostener que esa afirmación que dicen que va a contener esa denuncia que se supone que van a hacer, sea tan lineal y directamente vinculada con el fallo de la Corte Interamericana como para aplicar a un caso particular en una provincia argentina. Es difícil hacer esa afirmación. Doctor, muchísimas gracias, muy amable ha sido, un gusto. Por favor, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, Cris, ¿cómo es eso de Formosa? ¿Qué decías? Sí, mañana van a presentar